buenas tardes. Efectivamente, el día de ayer, lunes 4, recibimos de parte del Consejo Nacional Electoral una correspondencia firmada por la presidenta del CNE dirigida a la Asamblea Nacional, en la cual pone en tela de juicio la competencia que tiene esta Asamblea Nacional para legislar en materia electoral. Primero, debemos decir que nosotros vamos a continuar con la aprobación de la ley de referendos. La primera precisión que debemos hacer. Y vamos a explicar en este punto de la rueda de prensa por qué vamos a continuar y cuáles son los basamentos legales y constitucionales que tenemos para esto y que desconoce el Consejo Nacional Electoral a través de su presidenta cuando nos envía esta correspondencia que básicamente intenta manipular a la opinión pública nacional, planteando que es el poder electoral el único que tiene competencias para tomar la iniciativa legislativa en materia electoral. Esto es completamente falso. Nos amparamos para decirlo en varias cosas, a propósito, en varios actos hechos por la Asamblea Nacional anterior. Primero, nos amparamos en el artículo 187 de nuestra Constitución, que desarrolla las competencias de la Asamblea Nacional. En su numeral primero, afirma claramente el constituyente que corresponde a la Asamblea Nacional legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. Es decir, la Asamblea tiene competencias para legislar alrededor de todos los poderes constituidos en Venezuela, entre ellos, por supuesto, el poder electoral. Adicionalmente a esta afirmación constitucional, que es absolutamente contundente, debemos decir que la propia Asamblea Nacional, en el pasado, cuando aprobó la ley de procesos electorales, que es la ley orgánica que regula todos los procesos electorales en Venezuela, aceptó la iniciativa legislativa de la Asamblea Nacional. La aceptó, y aquí está la prueba, cuando el diputado Darío Vivas, quien estaba dirigiendo la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional, en aquel momento, el 20 de mayo del 2009, envía la ley orgánica de procesos electorales a la directiva, y esta directiva acepta la iniciativa legislativa y procede, como efectivamente hizo, a la aprobación de la ley orgánica de procesos electorales. Es decir, la propia ley que regula todos los procesos electorales en Venezuela, que está vigente el día de hoy, fue aprobada por la Asamblea Nacional y no precisamente por iniciativa del Poder Electoral, sino que fue por iniciativa del Partido Socialista Unido de Venezuela, a través del diputado Darío Vivas y otros diputados de la comisión correspondiente. Es decir, miente la presidenta del Consejo Nacional Electoral cuando comete la arbitrariedad de afirmar que corresponde solo al Poder Electoral esta prerrogativa. Pero adicionalmente a eso, el propio Consejo Nacional Electoral, en fecha 6 de septiembre del 2007, cuando promulga el reglamento de referendos, en el segundo considerando de ese reglamento, afirma que está desarrollando el reglamento porque la Asamblea Nacional no ha aprobado la ley de referendos que tenía que aprobar, como efectivamente tenía que aprobar, porque la ley de referendos es una deuda que tiene la Asamblea Nacional con el pueblo venezolano, y es una deuda que tiene con el poder electoral, que si el poder electoral hubiera tomado la iniciativa de enviarlo a la ley, la estuviéramos discutiendo. Pero la iniciativa es de quien puede tener iniciativa, que es de la Asamblea Nacional. De tal manera que el CNE con esta correspondencia que nos envía, se está colocando al margen de la Constitución e intenta, mas no lo va a lograr, detener el proceso de formación de una ley, en este caso la ley de referendos. Nosotros en los próximos días, una vez terminado el trabajo en la Comisión de Política Interior, vamos a traer a segunda discusión la ley de referendos, vamos a aprobarla y la haremos ley de la República, porque no es posible que el gobierno, y esto es algo importante que debemos decir,
que el gobierno busca a través del agavillamiento con el resto de los poderes que le son afines, que controla, como el poder del Tribunal Supremo de Justicia y ahora el Consejo Nacional Electoral, detener las actividades de la Asamblea Nacional. En la actitud de aquel que ni lava ni presta la batea, está el gobierno intentando frenar todas las iniciativas que toma esta Asamblea Nacional, como es el caso de la ley de referendos, en este caso a través del Consejo Nacional Electoral. Pero han ocurrido cosas, la última, en los últimos días, que debemos reafirmar el día de hoy, porque el pueblo tiene que saber al límite que está llegando el gobierno cuando se trata de desconocer su propia Constitución, de pisotear la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través, por ejemplo, del veto a la ley del Banco Central de Venezuela, de un veto por inconstitucional. El pueblo venezolano tiene que saber que el Tribunal Supremo de Justicia acaba de vetar la ley del Banco Central, que estuvo vigente durante un periodo de tiempo importante y que fue promulgada por el propio presidente Maduro. Porque la reforma que nosotros acabamos de hacer fue para restituir esa ley que había sido en mala hora reformada. De tal manera que la propia Sala Constitucional está declarando inconstitucional leyes que han tenido vigencia durante este gobierno. Es algo que es absolutamente imperdonable, provocador, y que busca sencillamente hacerle ver al país que puede el gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral estar en contra de la voluntad popular e impedir que la voluntad del pueblo que es recogida en esta asamblea sea sencillamente relegada por un grupo de poderes constituidos que son designados por la propia asamblea con las características que la Constitución establece. De tal manera que nosotros no vamos a respaldar esta teoría, esta loca teoría de Tibisay Lucena y el Consejo Nacional Electoral, la cual intenta frenar la discusión de la ley de referendos, que no busca otra cosa, y es bueno reafirmarlo de nuevo, como lo dijimos durante la primera discusión de la ley, que no busca otra cosa sino viabilizar, facilitar la consulta al pueblo venezolano en un momento de profundísima crisis política, económica y social, para que sea el pueblo el que decida. Nosotros no le estamos pidiendo al CNE que nos regale un solo voto o que gestione a favor de la oposición. Estamos pidiéndole al CNE, como ya se lo pedimos, la activación del referéndum revocatorio. Y estamos legislando en función de facilitar la realización del referéndum. A propósito, debo insistir, utilizando esta rueda de prensa, en que ya van 3 semanas desde que le solicitamos al Consejo Nacional Electoral la activación del referéndum revocatorio, la aprobación de la planilla para empezar a recoger la firma, y esa planilla ha durado 3 semanas para producirse. ¿Qué distante está este Consejo Nacional Electoral de aquel Consejo Nacional Electoral que revisó 10 millones de firmas en contra del decreto de Barack Obama y lo hizo en media hora? Para producir una planilla se han tardado 3 semanas, y nosotros exigimos al Consejo Nacional Electoral, a nombre del pueblo venezolano que quiere expresarse, que esa activación del referéndum revocatorio pueda hacerse cuanto antes, y para eso vamos nosotros a continuar en la discusión de la ley de referendo. En los próximos días vamos a aterrizar ya en la segunda discusión y en la sanción de esta importante ley. Primer vicepresidente, ¿qué mensaje se le puede dar al país cuando ya se vetó la ley, esta reforma a la ley del Banco Central de Venezuela, de continuar legislando en esta ley de referendo? Lo que va a hacer es, se presume que la Sala Constitucional pueda hacer el mismo análisis que hizo el Consejo Nacional Electoral y también vetar esta ley. ¿Cuál es el mensaje que se le da al país en función de la activación de esta propuesta que tiene la Mesa de la Unidad Democrática? El gobierno ha optado por el peor de los caminos. Ha optado el gobierno, Nicolás Maduro y su gobierno, y el PSV han optado por una guerra entre poderes que carece de todo sentido, puesto que la mayoría que se expresó el 6 de diciembre pidió cambio político, pidió cambio en la economía, pidió cambio en las condiciones en las cuales vivimos. Y el gobierno no solo no mueve un solo dedo, no mueve una pajita para facilitarle la vida al venezolano, sino que pretende también que la Asamblea se quede inmóvil. Nosotros vamos a continuar
legislando a pesar del bloqueo que pretenda el gobierno realizar sobre nuestras iniciativas legislativas y sobre nuestras leyes. Vamos a continuar legislando para que el pueblo conozca cuáles son los planteamientos, que la alternativa democrática, que la mesa de la unidad democrática, que la mayoría del país tiene para cambiar este país. Y más temprano que tarde vendrá la oportunidad de una medición electoral, la medición electoral en el referéndum revocatorio para generar un cambio político ahora definitivo en nuestra patria. Ese cambio político que el pueblo está reclamando es un compromiso de nosotros y lo estamos gestionando. Pero mientras eso ocurre, vamos a continuar en el ejercicio de nuestras competencias. ¿Tienen planteado movilizaciones para rechazar este tipo de pronunciamientos por parte de otros poderes del Estado? Le hemos pedido al pueblo que se active, que se mantenga activo en relación a esto que está ocurriendo, y hoy se lo volvemos a solicitar. Esta presión, esta olla de presión en la que se ha convertido Venezuela, está reventando en los bolsillos al venezolano, está reventando la familia venezolana, está destruyendo nuestros hogares, nuestras familias, está destruyendo nuestra economía, y el gobierno está impávido, está indolente frente a lo que ocurre. Por supuesto, nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados y sí, a través de los mecanismos políticos, de nuestras organizaciones políticas, a través de los mecanismos de la Mesa de la Unidad Democrática, estaremos convocando diversas actividades, sencillamente para que el pueblo entienda lo que está ocurriendo, porque hay mucha desesperanza, también hay mucha desesperación y no podemos culpar a un pueblo que se desespere porque no consiga alimentos, no consiga medicamentos y encuentre un gobierno absolutamente sordo a su planteamiento. De tal manera que comprendemos la desesperanza, comprendemos la desesperación del pueblo y lo llamamos a la movilización permanente para poder generar el proceso de cambio que aterrizará en un proceso electoral que ganaremos. El gobierno, Nicolás Maduro, el PSUV, no le gana a este pueblo un proceso electoral más nunca. Vamos a derrotarlo y vamos a generar cambio político. Vicepresidente, en caso... ¿O qué tipo de presiones van ustedes a impulsar desde la oposición para presionar al CNE a que se pronuncie? Quedan escasos 28 días para la fecha del revocatorio. Por otra parte, hoy se cumplen 3 meses de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el balance que nos puede ofrecer respecto a la actuación de la Asamblea Nacional? Mira, nosotros vamos a ejercer todos los mecanismos de presión posibles, incluido el mecanismo popular de presión, el pueblo exigiendo lo necesario y los mecanismos de orden legal. No pretendo anunciarlo hoy. Eso lo iremos desarrollando durante los próximos días para que sencillamente el CNE cumpla con lo que tiene que cumplir, con la activación del referéndum revocatorio, el proceso de recolección de firmas para la activación. Ahora, para el balance de la Asamblea tendríamos que dar una rueda de prensa particular, pero yo resumo el balance en pocas palabras diciendo que el pueblo rescató su Asamblea Nacional, que estos 3 meses son de un rescate consecutivo, paulatino e indetenible de las competencias que el pueblo nunca debió perder en la Asamblea, que estamos legislando para el pueblo, hemos producido leyes importantes, tenemos en el proceso de producción de leyes unas leyes fundamentales, a pesar de la negativa del gobierno a aceptar su destino en manos de la mayoría del pueblo, nosotros vamos a continuar. Y estos próximos meses serán mucho más activos en materia de producción de leyes. Tenemos una meta importantísima y como ya explicará Julio ahora, explicará cuáles son las metas que tenemos para estos próximos días y para las semanas que vienen hacia adelante. Una pregunta, ¿la Asamblea tiene previsto aprobar una moción de amonestación a la presidenta del CNE? ¿Es factible eso? ¿Es pues posible? No, aquí no se amonesta por como piensa la gente. Si la presidenta del CNE piensa lo que dijo acá, puede enviarlo. Porque al fin y al cabo, fíjense que es algo importante. Esta respuesta vino en función a una consulta que se le hizo al CNE. Nosotros le enviamos responsablemente la ley de referéndum a la presidenta del CNE para que ella opinara sobre el cuerpo de la ley de referéndum. Esta es su opinión. Bueno, recibida está, recibida en cuenta y negada, porque no estamos, por supuesto, como Asamblea Nacional, dispuestos a claudicar nuestra competencia legislativa en materia del poder electoral. Pero, a diferencia del gobierno nacional, nosotros estamos dispuestos a debatir esto
y no vamos a sancionar a nadie, a ningún poder en particular, en este caso al electoral, porque emita una opinión. La vamos a debatir y por supuesto la vamos a derrotar. Vicepresidente, una pregunta. En caso de que continúe el bloqueo al referéndum, eventualmente también ocurra con la ley de enmienda y la renuncia del presidente, que también forma parte de la ruta de la oposición para el cambio de gobierno, ninguna de estas tres vías prospere, ¿estaría la oposición pensando en la Asamblea Constituyente? Mira, nosotros dijimos que íbamos con todo, y con todo es con todo. Es decir, inclusive en el último párrafo de ese comunicado, advertimos que la Asamblea Nacional Constituyente era y es una alternativa para producir un cambio político de fondo en Venezuela. Nosotros estamos convencidos que en manos de este gobierno el pueblo venezolano va a seguir sufriendo. Por eso es que nos hemos planteado un cambio político. Lo iniciamos con el referéndum, lo estamos activando. En los próximos días introduciremos un proyecto de enmienda constitucional. Estaremos trabajando activamente en esto y ya veremos, porque no hay posibilidad alguna que el gobierno pueda bloquear indefinidamente al pueblo venezolano. No existe esa posibilidad. El gobierno está actuando como aquel que puede quedarse en el poder a pesar de que el pueblo ya no lo quiere. Y eso no va a ocurrir. Aquí va a haber un proceso de cambios. Se generará un nuevo gobierno y el pueblo venezolano tendrá una oportunidad de vivir mejor a través de un gobierno que le duela lo que le está ocurriendo. De tal manera que todos los mecanismos los vamos a ir explorando en función del desarrollo de los acontecimientos. Lo que puede contar el pueblo venezolano es que no vamos a claudicar en la búsqueda de este cambio político que es fundamental para todos los venezolanos. Presidente, ¿usted le indica en esa carta si esa decisión es producto de ella sola o fue producto de una reunión del directorio? Y número 2, ¿qué día van ustedes a traer a segunda discusión la ley de referéndum? Y número 3, ¿cuántas consultas públicas han hecho para la ley de referéndum? No especifica si fue en directorio o es una opinión personal de la presidenta. Y para responder a la segunda parte, nuestro jefe de fracción, Julio Borges. Diputado, antes que se cambie, ¿qué interpretación da de que el CNE en 17 años no tuvo la iniciativa de la ley de referéndum cuando ustedes la avanzan acá, salen en este pronunciamiento? Bueno, he dicho, está como en el dicho popular, ni lava ni presta la batea. Nosotros impulsamos una ley de producción nacional porque consideramos que hay que estimular la producción de alimentos en Venezuela y de bienes y servicios, y ellos dicen que esa ley la van a vetar por inconstitucional. Es decir, no hacen nada por aumentar la producción e intentan vetar nuestra iniciativa. Nosotros aprobamos una ley del Banco Central para disminuir la existencia de la inflación en Venezuela, y ellos entonces vetan la ley porque quieren que el proceso siga igualito, generando inflación y haciendo con los billetes de los venezolanos lo que les da la gana. Nosotros impulsamos una ley de referendo, que es una deuda con la Constitución, con el pueblo y con el CNE, y ellos insisten en impedirla, de tal manera que es un gobierno no solo paralizado, no solo detenido, sino también indolente de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y como he dicho, esa actitud del gobierno lo que le está ganando es mayor rechazo. Cada ley que vete el gobierno será como sacar una palada de arena de su tumba política. Irá cavando su propia tumba política porque el pueblo está desesperado por un cambio político lo antes posible. Pero ustedes siguen más temprano que tarde va a haber elecciones en el país. ¿Cómo es posible un escenario electoral con el poder electoral en contra y ya negado a que se dé este proceso? Así como el del año pasado. Se recordarán ustedes que hubo que hacer casi una huelga de hambre, los presos políticos, para que el CNE convocara una elección. Y mucha gente en el país, si vemos las encuestas del año pasado, decían no, que aquí no va a haber elecciones, que el gobierno está perdido y las va a detener. ¿Y qué ocurrió? Bueno, el pueblo fue muy sabio. Caminó a través de la senda de la democracia, de la paz, de la tranquilidad, a pesar de la provocación del gobierno para que el pueblo cayera en la violencia como hoy provoca de nuevo. De tal forma que no hay manera que no haya un proceso electoral para generar el cambio político si el pueblo venezolano está decidido como lo está. Puede parecer el gobierno muy fuerte porque bloquea, pero esa es su debilidad, porque no ha podido remontar
en el apoyo popular y tiene que utilizar el candado del TCJ y pretende utilizar el candado del CNE para que el pueblo no se exprese. De tal manera que donde ellos ven fortaleza o pueden sentirse muy machitos y apoyados por un tribunal, nosotros vemos debilidad política, porque cada vez el pueblo venezolano apoya más a un proceso de cambio político que genere la solución definitiva de este drama, de esta catástrofe, de esta calamidad en la cual todos estamos viviendo.